trabajar la prueba. La prueba la vamos a hacer 100% online, así que si ustedes saben de alguien que no tenga todavía la cuenta de Edmodo, porque hay algunos que me pasa, por favor que me mande un mensajito a través de la página del colegio para que yo pueda darle la clave y pueda ingresar. De todas maneras voy a tratar de hacer un formulario de Google para los que les cueste, para que puedan hacer la prueba desde Google también, pero para que sepan, los que tienen cuenta de Edmodo hacen nada más que la prueba que esté en Edmodo. La cuenta de Google, la prueba de Google que yo voy a poner en la plataforma del colegio va a ser para todos aquellos que por alguna razón no puedan entrar en Edmodo ese día, pero es una de las dos tienen que hacer, no las dos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Okay. Bien. Entonces, seguimos repasando, está armado al estilo de la prueba. La prueba van a ser todos, o verdadero o falso, o van a ser opciones múltiples, o van a ser unir con flechas, ¿sí? Eventualmente va a haber cosas para desarrollar porque van a tener que, por ejemplo, llenar el espacio en blanco con el resultado, pero ustedes hacen los cálculos a mano y lo único que hacen es rellenar con el resultado. La prueba va a tener una duración de 1 hora, pero ustedes van a tener un horario específico para entrar a hacer la prueba. Como somos 17 los que estamos acá, al horario lo decidimos entre nosotros 17. ¿Les parece entre las 10 y las 12 del mediodía? ¿O prefieren otro horario para que yo ponga la prueba? O sea, van a tener 2 horas la prueba conectada y ustedes van a tener dentro de esas 2 horas 1 hora para hacerla. ¿A qué hora prefieren? Yo digo que entre las 4 y las 5. Sí. ¿Entre las 4 y las 6 de la tarde? Sí. Sí. ¿Todos están de acuerdo con ese horario? Profe, ¿qué día es? Es un viernes. Ah, bien. O sea, se mantiene el horario del cronograma oficial, nada más que, bueno, quería con ustedes consultar cuál era el horario en que les resultaba más cómodo. Si estamos los 17 de acuerdo en que de 16 a 18, yo la pongo en ese horario. Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí, vi. Listo. Sí. Entonces de 16 a 18. Es más, ya Profe, quedó... ¿es solamente práctica o también es teórica? Anotadito. En realidad es teórico-práctica. Este que está armado acá y el que yo les voy a subir el viernes que viene para practicar, van a ser todas preguntas al estilo. Este lo vamos a hacer entre todos, y el de la semana que viene vamos a darle prioridad. Primero a las dudas y a todas las preguntas que tengan, y si nos queda tiempo también vamos a resolver el otro entre todos en Zoom. ¿Sí? Bien. ¿Ven bien la pantalla ahí? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, van a tener preguntas como esa de verdadero o falso. Entonces, la primera dice, la diferencia de dos polinomios cúbicos es siempre un polinomio cúbico. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdadera o es falsa? Silencio. ¿Qué significa la diferencia de dos polinomios cúbicos? ¿Es falsa? Es la resta. Es una resta, bien. Y aquí me están planteando que si yo hago una resta de dos polinomios de grado 3, va a ser siempre un polinomio de grado 3. ¿Y a ustedes les parece que eso es verdadero o eso es falso? ¿No me dejen sola? ¿Verdadero? Y a ver, si yo les pongo esto, por ejemplo. Para mí es falso. Falso, sí. ¿Por qué? ¿Eso es un polinomio de grado 3? No. ¿Yo acabo de escribir? Vamos No. a agrandarlo, así lo veo. ¿Eso es un Sí. polinomio de grado 3? No. ¿Cómo que no? Sí. X al cubo menos 2. ¿Es un polinomio de grado 3 o no? Sí. 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 Si yo a esto le resto
este polinomio. Lo que yo acabo de restar, ¿es otro polinomio de grado 3? Sí. Bien. Y cuando yo hago la resta, ¿qué pasa? Fíjense que si yo saco los paréntesis, esto me queda x al cubo menos 2 Menos 2 menos, menos x al cubo. de nuevo x al cubo, Se Más cancelan, 2x. no puede ser. x al cubo, más 2x, bien, porque le cambio el signo, Menos 1. menos 1. Pero ¿qué va a pasar? Este x al cubo que yo voy a pintar de otro color, con este x al cubo que voy a pintar del mismo color, se cancelan porque tienen ambos el mismo coeficiente, pero de sentido contrario. Uno tiene el más 1 y el otro tiene el menos 1, ¿sí o no? Sí, entonces es falso. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué resultado me va a dar eso? 0. Me va a dar 0x al cubo y por lo tanto me va a quedar el 2x menos 3, ¿está bien? Y esa resta no me está dando un polinomio de grado 3. Entonces, este de acá es falso. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Todos entendieron? Sí. Entonces, hay muchos de los ejercicios que, digamos, van a tener que buscar ustedes ejemplos o van a tener que pensar a ver qué pasa, ¿sí? No todo polinomio de grado 3, si yo le sumo o le resto otro polinomio de grado 3, me va a dar de grado 3. Pregunta, ¿me podrá dar algo de grado más alto todavía? Por ejemplo, una resta de dos polinomios de grado 3. ¿Me podrá dar algo de grado 4? No. No. No, pero sí me pueden dar de grado menor a 3. ¿Está bien? Sí. ¿Alguna duda de ese? No, claro, como el agua. ¿Cómo, Juan? Está más claro que la compañía de telefonía móvil. Ah, bueno. Vamos con el 2. ¿A ustedes les parece que eso es lo mismo o no? Sí. 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 Bien. Esta sí es verdadera y está bien. Vamos a irle poniendo los... Esta sería entonces verdadera. ¿Por qué? Porque lo único que hice fue distribuir este 2 acá adentro y me queda adentro 2x más 2y al cuadrado, que es lo mismo que está escrito acá. ¿Sí? Vamos con el C. Para ustedes, ¿eso es verdadero o es falso? Falso. Falso. Y si probamos a hacerlo, muchas veces con el verdadero o falso, lo ideal es hacer la cuenta y realmente verificar si lo que yo estoy haciendo da o no da el resultado. Entonces, si yo tengo que hacer x menos 3 por x menos 3. Es x menos 3 al cuadrado. Bien, eso es x menos 3 al cuadrado. Soy media... Ahí está. Y yo sé que x menos 3 al cuadrado es x al cuadrado, o el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo. Por lo tanto, me estarían faltando términos acá y tendría un problema de signos. ¿Está bien? Entonces, es verdad que esto es falso. Pero si yo les hubiera puesto, por ejemplo, en lugar de esa, les hubiera puesto una C', le pongamos, ¿sí? Y les hubiera dicho x menos 3 por x más 3. Y que eso me da x al cuadrado
menos 3 al cuadrado. Sí, ahí sí es verdad. Se me bajó. ¿Cómo? Porque ahí al tener menos se cancelan algunos. Bien, en este caso algunos se cancelarían. Ahora, ¿me da efectivamente eso de ahí o no? Y en este caso no me queda otra que resolverlo, ¿sí? Si yo tengo x menos 3 por x más 3, tendría que hacer... Uy, quedó chiquito. Ahí está. Tendría que hacer la propiedad distributiva, ¿sí o no? Sí. Sí. X por x es x al cuadrado. Cuadrado. De ahí tengo x Más más 3x. 3 más 3x. Menos 3 por x menos 3x. 3x. Sí. Y eso se cancela. Que esos se van a cancelar. Y menos 3 por más 3 me va a quedar menos 9, que no 3. es otra cosa que 3 al cuadrado. Sí. Y las chicas están diciendo bien, el 3x con el menos 3x se cancelan, así lo ven mejor, ¿sí? Este se cancela con este, y a mí me va a quedar x al cuadrado menos 9, pero 9 es 3 al cuadrado, por lo tanto, esta de acá es verdadera, ¿sí? Entonces, ojo, hay algunas que salen como la anterior por teoría, o sea, yo sé que x menos 3 por x menos 3 es x menos 3 al cuadrado, por lo tanto es un trinomio cuadrado perfecto y me está faltando un término. Hay otros que no salen tan fáciles y lo que voy a tener que hacer es hacer la cuenta para ver si realmente es verdadero o no. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y la última dice, ¿un polinomio es una expresión algebraica? Eso lo vimos, todavía estábamos en clase. ¿Un polinomio es una expresión algebraica? ¿Qué significa o qué es una expresión algebraica? Juan, ¿qué vas a decir? ¿Sí o no? Sí, tiene número de letras. Bien, tiene números y letras. Por lo tanto, ¿es una expresión algebraica? Sí. Por su pollo. Y por lo tanto, esta es verdadera. Y no solo es verdadera, un polinomio es una expresión algebraica denominada entera. ¿Por qué entera? Por esa característica que tenían, no sé si se acuerdan, que los exponentes tenían que ser sí o sí números naturales. Por lo tanto, la x me quedaba sí o sí como numerador, y al no estar como denominador es algo entero. Y tampoco va a quedar dentro de una raíz, por lo tanto, no va a ser irracional y por lo tanto va a ser entera. O sea, no solo es una expresión algebraica, sino que además es entera. ¿Por qué la llamamos así? Porque si yo les escribo esto, esto también es una expresión algebraica. ¿Está bien? Porque como dijo Juan, tiene números y tiene letras. Pero esta es una expresión algebraica irracional. ¿Por qué? Porque la variable o la parte literal está dentro de una raíz. ¿Sí? Y si yo les escribo esto, esto también es una expresión algebraica, pero es una expresión algebraica racional o fraccionaria. ¿Por qué? Porque la x está dentro, o digamos no dentro, sino como una fracción y está como denominador. ¿Sí? Sí. Sí. Profe, Sí. ¿puedo ir al baño? Dale. Gracias. ¿Sí? Vuelvo al Entonces, tiro. ojo con las expresiones algebraicas.
Las expresiones algebraicas son todas aquellas expresiones que tienen tanto números como letras, ¿sí? Ahora, el polinomio en sí es una expresión algebraica entera, ¿por qué? Porque la parte literal no está ni adentro de una raíz, porque si no se transformaría en irracional, y no está en un denominador, si no pasaría a ser algebraica, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Vamos con el 2. ¿Estamos de acuerdo también cómo tienen que ir pensando el día de la prueba? Sí. Sí. Bien. Vamos con el 2. El Me 2 parece que tiene un tengo que montón practicar de- la teoría. Hay que estudiar la teoría, sí. Porque si bien las preguntas por ahí son de práctica, si yo por ahí no sé la teoría, no la voy a poder resolver del todo bien, ¿sí? Esta es una única foto, así que yo voy a ir contestando abajo, ¿sí? Vamos a poner la A, la B, C, D y E. Bien, vamos una por una. Ahí les están dando una expresión algebraica. ¿Esa expresión algebraica es un polinomio o no? Sí. 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 ¿Por qué? Sí. Porque todos los exponentes son, Porque tiene números y letras. tiene números, tiene letras y todos los exponentes son naturales y por lo Número. tanto ni la F ni la R caen ni adentro de una raíz ni como denominador, ¿sí? Lo que pasa es que es una expresión algebraica o es un polinomio en dos variables porque tiene dos letras, la F y la R, ¿sí? Ahora, Sí. el grado de esa expresión algebraica es 12. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Es falso. Falso. ¿Sí? Cuando yo tengo Falso. dos variables, el grado se saca del término completo. Entonces yo lo que tengo que hacer es analizar los dos exponentes, los dos dígitos. ¿Cómo? Fíjense que yo tengo una F y una R, ¿sí? Entonces el grado de este exponente, el grado de este término es 3 más 2, 5. Y el grado de este es 6 más 1, 7. Por lo tanto, el grado de esa expresión es 7, no 12. Porque yo tengo que sumar los exponentes de los que están. De todas maneras, es poco lo que vamos a trabajar nosotros con más de una variable. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿la expresión No, algebraica es un binomio? Falso. 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 Para que sea binomio tiene que tener dos términos. Todos los Ujú. términos que la componen tienen un factor literal. Falso. Falso, porque el 1 sobre 20 no tiene letras. Ujú. Profe, no entendí. ¿Qué no entendiste? El A, El A. o sea, no sé por qué estábamos mezclando exponentes de variables diferentes. Porque en realidad no es que los mezclas, sino que para sacar el grado, uno dice, la R tiene grado 3, más la F que tiene grado 2, entre las dos tienen grado 5, porque es una multiplicación. Pero es solamente al efecto, o sea, no estás haciendo la cuenta, ni estás aplicando propiedades de potencia, sino que cuando yo tengo dos variables, el grado se calcula sumando los grados de todas las variables. Pero es, digamos, es una cuestión teórica, no práctica ni de propiedad. Ah, ¿de todas las variables del mismo término? Exacto, de todas las variables del mismo término. Ah, ¿Sí? Pero esta me da 5 y esta me da 7. Por lo tanto, esto que me dice que el grado de la expresión es 12, no. porque 7. Claro, sería 7. ¿Sí? Pero de todas maneras es una, digamos, es una de las tantas cosas en donde hay peleas entre los autores. Hay algunos autores que hacen eso, o sea, suman los exponentes de todas las partes literales. Y hay otros autores Y ahí sí que dicen quedaría. que cuando hay más de una parte literal, no se calcula el grado del polinomio, porque al tener más de una parte literal, sería imposible calcular qué es lo que vos en cierto sentido estás planteando, por qué mezclamos las letras. Entonces hay autores que dicen que no se calculan. Y hay otros autores que dicen que se elige una de las letras como la más importante,
¿sí? Podemos decir, bueno, yo elijo la R, entonces, si esa es mi parte literal fundamental, yo ahí tengo que decir que el grado de ese polinomio es 6. Pero es una de las tantas disyuntivas que tienen los autores, ¿sí? Que no sé si se acuerdan que en primer año una de las grandes disyuntivas que teníamos era el 0, ¿es natural o no es natural? Que para algunos autores el 0 era un número natural y para otros no era natural. Bueno, lo mismo pasa con el grado de los exponentes cuando hay más de una variable. Por eso es que en el secundario la normalidad es hacerlos trabajar con una sola variable para que no te confundan tanto. ¿Sí? ¿Salvada la duda, Juan? Sí. Bien. Sí. Vamos con la D entonces. Dice, el mayor de los coeficientes numéricos que conforman sus términos es menos 1 sobre 20. ¿Eso es verdadero? Falso. 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 Porque tiene que ser el que tiene el menor denominador. No es la razón. No Oh, es la razón porque es una fundamental. porque de las fracciones. Si comparamos las fracciones, la mayor sería 3/4. ¿Por qué? Claro. Porque el 20, el Mayor. denominador más grande, indica que estaba partido en más partes, por ende, una parte de esa división es Utilizamos, nula. Miren cómo utilizamos uno, el 20 como un denominador. ajá, pero miren cómo uno va desechando todo lo que la cabeza sabe que es anterior y más fácil. El término menos 1 sobre 20 es el único negativo, no puede ser nunca el más grande. Sí, eso también lo pensé. La justificación era mucho más fácil que lo que ustedes estaban pensando. Ustedes estaban analizando que el denominador, que era más chico, que era más grande. Es la única negativa. Yo no ya puede estaba ser que sea pensando más grande. que 1 sobre 20 es un cuarto de 1 sobre 5. Claro, estaban pensando por el lado rebuscado, y yo lo miro y no puede ser nunca el más grande porque es el único negativo. ¿Sí? Piensen también en más fácil. ¿Sí? L dice, uno de los términos que la componen no tiene factor literal. Verdadero. Verdadero. Entonces, si yo les hubiera puesto una pregunta como esta en la prueba, fíjense que nosotros analizamos cada una y pusimos verdadero o falso. ¿Es lo que me pide la consigna? No. 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 Lo que me pide la consigna es cuál es verdadera. ¿Sí? Tenemos que Entonces, poner esta no, mi esta sí, esta no. ¿cómo, Juan? Tenemos que poner esta no, esta sí, esta no, esta sí. No. No, En es que hay realidad una lo sola único que verdadera. tendrías que contestar es que la única verdadera es la E. Y la E. Claro. O sea que si esta yo te la pongo como una opción múltiple, la única que vos tenés que marcar como cierta es la E. Pero hasta eso primero uno tiene que hacer este análisis. Entonces el día de la prueba ustedes ten papelito en mano al lado de ustedes para hacer los cálculos que hagan falta, para hacer los análisis que hagan falta. Cuando tienen la respuesta que pide la consigna, recién ahí o unen con flechas o ponen la respuesta correcta, ¿sí? En este yo se la puedo poner como una opción múltiple y la única que tienen que contestar ustedes es la E y marcarle o ponerle el puntito o ponerle la marquita que corresponde a la E, porque a mí me preguntaron, ¿qué afirmación es verdadera? La E. Todas las demás son falsas. ¿Sí? Entonces, ojo con las consignas. Vamos con el siguiente. Este es fácil. ¿Cuál es el coeficiente numérico disculpe del que la término interrumpa. algebraico? ¿Cuál sería? Profe, después esto lo tenemos que hacer en el modo o con estar acá ya está. Esta no la tienen que entregar, así que no se hagan problemas. Yo en el modo, de todas maneras, se las puse como asignación por una cuestión de que no la pierdan y si no podían entrar en la plataforma del colegio, la tengan. Pero no, en realidad la idea era hacerlo entre todos. O sea que lo que sí, después que la terminemos, podemos hacer para que quede en la carpeta, es yo ya se la subo resuelta y directamente imprimen para que quede en la carpeta. ¿Sí? O sea que lo siento mucho por el que
Es más, estoy pensando, no sé si será mucha maldad, pero ¿y si se las mando en privado a los que están acá adentro? Bueno, Me parece lo justo, ¿no? ¿Por qué los otros van a tener la resolución si no han estado? Bueno, ¿cuál es el coeficiente numérico de este La polinomio? B. A ver, La B, bien. Entonces, en este caso es también opciones múltiples y sería ponerle la cruz al que corresponde, que no sé por qué. ¿cuál es? Sí, no sé por qué se borró el resto. ¿Qué ha a pasado? veces Word se buguea. Ahí está, la ponemos del otro lado y listo. Vamos con la 4. Dice, respecto de la cantidad de términos que componen una expresión algebraica, ¿cómo se clasifica esta expresión? Polin. What? No, ninguna de las de las anteriores. anteriores. La E. A ver, la primera dice monomio, o sea que debería tener un solo término. La segunda dice binomio, debería tener 2 términos, no. La tercera, trinomio, 3 términos, no. La D dice polinomio y la D dice ninguna de las anteriores. ¿Cuál les parece que es la correcta? La E. Polinomio. La D. La D, eso es un polinomio. Porque Ah, poli significa mucho y Mucho. nomio significa término. ¿Tiene muchos términos? sí. 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 Sí, por lo tanto es un polinomio. Si el polinomio no estuviera, ahí sí va ninguna de las anteriores. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, Sí, ¿existe el cuatrinomio? sí, existe el cuatrinomio. De hecho, ¿vieron el cubo de un binomio que me da una expresión que tiene 4 términos? Cuando nosotros Sí. empecemos a ver factorización, ¿la factorización qué es? O sea, nosotros estamos acostumbrados a, lo tenemos chiquito, hacemos la cuenta y obtenemos el grande. Hay una parte de la física de tercero que lo que te enseña es ir al revés. Te dan el polinomio grande y vos lo tenés que achicar a través de la factorización, o sea, de escribirlo como un producto. Cuando yo lo escribo como un producto, la relación que hay entre el binomio al cubo y el resultado es que del lado del binomio se llama binomio al cubo y del otro lado se llama cuatrinomio cubo perfecto. Cuatrinomio porque tiene 4 términos. Y cubo perfecto, ¿por qué? Porque vino o salió de un binomio al cubo. Entonces la palabra cuatrinomio sí existe y se usa sobre todo para nombrar al cuatrinomio cubo perfecto, o sea, el polinomio de 4 términos que salió o que nació de un binomio al cubo. ¿Contestada la pregunta? Sí. Bien. Sí. Sí. Me están quedando 3 minutitos. ¿Nos conectamos de vuelta para terminar el práctico? Sí. Bueno. Entonces cortemos Ok. acá porque si no nos va a cortar en mitad de la explicación. ¿Sí? Los veo en un ratito. Nos vemos. Bye. Sí. Bien. Entonces queda claro primero el hecho de que era un cuatrinomio y en segundo lugar, ¿por qué ponemos la opción polinomio acá? Porque polinomio es mucho término. Entonces, en realidad, desde el momento que yo tengo más de uno, ya le puedo llamar polinomio, nada más que hay algunos que tienen, ¿sí? ¿Y por qué un monomio se considera polinomio? Porque tiene parte literal. Ah. A ver, es como, vamos a ver si lo podemos hacer en pantalla. ¿Vieron en los conjuntos numéricos que yo tengo? Los naturales, los enteros engloban a los naturales, los racionales engloban a los enteros. En realidad, todo número se puede considerar un polinomio. Por eso es que existe el término independiente. O sea, desde el momento que yo tengo el número 3, yo ya lo puedo considerar un polinomio. ¿Por qué? Porque yo digo, bueno, la parte literal tiene exponente 0 y por lo tanto no está escrita. ¿Sí? Entonces es como que el conjunto de los polinomios es un conjunto grande que engloba a todos los conjuntos numéricos. ¿Se entiende? Entendido. ¿Sí o no?
Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Lo mismo va a pasar el año que viene cuando vean el conjunto de números complejos. El conjunto de números complejos son parecidos a los polinomios porque tienen dos partes, ¿sí? Y son un conjunto que engloban todos los demás conjuntos numéricos, ¿sí? En matemáticas eso se llaman cuerpos, y son como conjuntos dentro de otro conjunto, dentro de otro conjunto, que funcionan con determinadas operaciones, y los polinomios funcionan con las mismas operaciones que funcionan los números, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, ¿sí? Entonces, digamos, todo número se considera además un polinomio. Pero no todo polinomio es número. Así como pasaba con los números naturales. Si yo tomo el 2, al 2 lo puedo considerar un número tanto natural como entero. Pero si yo tomo, por ejemplo, el -5, el -5 es entero, sí, pero no es natural porque es negativo. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo, es como que está uno adentro del otro, pero hay elementos que quedan en el medio, no están en el más chiquito, pero sí están en el más grande. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No les estoy haciendo mucho lío? Un poquito. ¿Un poquito? ¿Quieren que lo dibujemos en el pizarrón? A ver. Esperen que dejo de compartir un ratito la pantalla y después vuelvo. Desde que lo tengo a mi papá acá, mi cocina se convirtió en mi aula. Él mira tele en el living y yo enseño en la cocina. Ustedes tenían, o nosotros teníamos antes, que teníamos, por ejemplo, los naturales acá y los enteros acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, por ejemplo, yo tenía el número 1. ¿Ese 1 es un número natural? Sí. Pero además, ese 1 también es un número entero. ¿Por qué? Porque todo elemento que está en este conjunto de acá también está en el grande. ¿Sí? Ahora, si yo tomo, por ejemplo, el -2, el -2 está acá afuera. Entonces, el -2 es un número entero, sí. Pero ese -2 no es un número natural. ¿Por qué? Porque está en el medio, no está dentro del conjunto de los naturales, sino que está en el espacio que recubre los naturales, que son enteros, pero no son naturales. ¿Dónde están los polinomios? Nosotros acá tenemos racionales, tenemos irracionales, tenemos reales. Si nosotros seguimos con los campos numéricos, el conjunto numérico que sigue, que es el conjunto de los números complejos, está acá. Engloba a los reales. Pero nosotros hoy nos salimos de los conjuntos numéricos y nos metimos en el álgebra. Entonces, todos estos son números solos. Por lo tanto, su parte literal, podríamos decir que está elevada a la 0. Nosotros sabemos que todo número elevado a la 0 es 1, y por lo tanto, esa letra no se escribe. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos un conjunto acá más grande, que es el que tiene las letras. Vamos a borrar esto para que no confunda. Y lo que nosotros tenemos acá son las letras, o la combinación de letras y números. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo este 1 acá y yo le pongo un x a la 0, ¿es un polinomio? Sí. Pero es también un número natural porque no tiene parte literal. Este -2 es polinomio si yo le pongo el x a la 0. Pero es número solo porque el x a la 0 vale 1 y por lo tanto no se escribe. ¿Ahora queda más claro? Sí, sí. Sí. Déjenme que vea. Sí, Juli, cuando termine la clase, me imagino que el problema es que no estás pudiendo entrar, perdón que justo Juli me chateó,
que no estás pudiendo entrar, así que después mándame un mensajito por la página del colegio, y vemos de solucionarlo, o te quedas un ratito si los chicos se desconectan y lo vemos por acá. Bueno, profe, gracias. De nada. Bien, ¿se queda claro entonces lo de...? Sí, sí. Bien, vamos a seguir entonces con esto. El punto 5 creo que está bastante sencillito, que es colocar en cada uno de los polinomios cuál es el grado, cuál es el término principal, cuál es el coeficiente principal, el término independiente y el término de grado 3. Vamos con el primer polinomio. ¿Cuál sería el grado? 5. Bien. 5, sí. ¿Término principal? Acuérdense que términos significan número y letra. Entonces, ¿cuál sería el término una principal? X. Una X, sí. Una X a la quinta. En cambio, el coeficiente principal, que es el que me piden abajo, ese es el 1 solito. ¿Está bien? ¿Sí? No sé cuántas veces practicamos esto y todavía no me lo puedo acordar. Vamos a hacer la primera columna como para que les quede. Son 3, 6. Bien. A ver, si mi polinomio es, lo copiemos, sería x a la quinta, hice cualquier cosa, x a la quinta menos 3x a la cuarta más x cuadrado sobre 2. Profe, pero ahí no dejaría de ser un polinomio porque está la parte literal en la fracción. Pero no en el denominador. Exacto. Está formando parte de una fracción. Lo que no puede hacer es, que creo que la que habló fue Delfina, lo que no puede hacer es estar como denominador. ¿Por qué? Porque escribir esto de acá, voy a poner acá, escribir x al cuadrado sobre 2, es lo mismo que escribir un medio por un lado, o sea, escribir como coeficiente el 1/2 y como parte literal el x al cuadrado. No sé si se acuerdan del año pasado cuando vieron fracciones, que era lo mismo escribir el x sobre 2 que el 1/2 de x. En los polinomios sigue pasando lo mismo. ¿Queda más claro, Alfon? Sí. Bien. Grado. ¿Cuál sería el grado entonces? 5. Bien. 5. ¿Qué diferencia hay entre el término principal y el coeficiente principal? El término principal incluye al coeficiente, a la variable y al exponente, y el coeficiente principal solo al coeficiente, al número, digamos. Bien, el término principal es coeficiente más variable más grado. En cambio, el coeficiente principal es, se podría decir, solo el número. ¿Está bien? Es más, acá en lugar de poner coeficiente vamos a poner número multiplicando más variable más grado. Entonces, acá mi término principal es todo esto. ¿Sí? Es la X, es el 5 y es el número que está adelante que no se escribe porque es un 1. En cambio, el coeficiente principal es solo el 1. Sí. ¿Sí? De ahí tenemos término independiente. 6. Que es 6,
y que es en el único caso en que algunos autores hablan de coeficiente independiente, y es en el único caso en que hablar de coeficiente independiente y término independiente es lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay parte literal. ¿Sí? Y por último, el término de grado 3. ¿Cuál sería el término de grado 3 ahí? No sé. 1, 0. 1. ¿Sí? Pero si a mí me piden que yo lo escriba completo, acuérdense que todo lo que no está se escribe multiplicado Es por 0. 0. Entonces yo lo podría escribir como 0 x al cubo. Vale, 3. ¿Sí? O simplemente como 0. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no está. O una rayita o decir no está. ¿Sí? ¿Hace falta que hagamos los otros o los otros se animan ustedes solitos? Y cualquier cosa me preguntan. Sí. ¿Sí? Ya lo hacemos solo. Vamos con el 6 entonces. ¿Cuál es la expresión que representa el doble de la edad en años que tenía Carlos hace 10 años? Déjenme que copie esta X, así ya la tenemos. ¿Cuál es la expresión que representa el doble de la edad en años que tenía Carlos hace 10 años? La C. Sí, para mí también. Es Carlos menos 10 por 2. A ver. Esta X todavía no está puesta donde debe, ¿no? La edad que tenía Carlos hace 10 años es O sea, Carlos 10. C menos 10. de menos 10. Como me piden el doble de esa edad, yo tengo que multiplicar todo por 2. ¿Sí? Y acuérdense que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto, da igual ponerla adelante que ponerla atrás. Sí. Y por lo tanto, la opción correcta es la C. ¿Por qué no la D? ¿Qué dice? Que salió un número negativo. Porque si Carlos tiene más de 10 años, daría un número negativo. ¿Por qué no la E? Porque hay que multiplicar todo. Porque hay que multiplicar Claro. todo. ¿Y cuál sería la Porque si no solo se multiplicaría la edad. Bien, ahí estoy multiplicando solo la edad. ¿Y cuál podría ser una expresión coloquial para la E? El doble de la edad de Carlos. Menos 10. Bueno, podría ser el doble de la edad de Carlos menos 10, o ¿de qué otra manera también lo podemos escribir? La edad que tenía Carlos hace 10 años, el doble de la edad de Carlos. Pero el Ese doble le de la enunciado. edad de Carlos hace 10 años es la que nos están dando. El doble de edad de Carlos menos 10 años. Está bien así, ya está fuera. Y si pregunta, si yo les escribo, me fue la idea, si yo les escribo, ¿sirve lo que acabo de escribir? Sí. 10 años menos que el doble de la edad de Carlos. ¿Sí? Podría ser también. Sí. O podría servir que al doble de la edad de Carlos le resto 10 años. O sea, no se olviden que hay más de una forma de escribir lo mismo. ¿Sí? La siguiente, y eso me pasa por no chequear yo, puso la profe el cita y puso 2 veces el mismo, así que lo voy a... Dice la 7. Define la operación, y es una operación rara, ¿sí? Porque le han puesto como estrellita, como una pica de las cartas. Sabiendo que esa operación entre A y B se define como A sobre A más B dividido B sobre A más B. ¿Cuál es el resultado de la operación entre 3 y 5?
ideas. ¿Qué? ¿Estás mezclando pan dulce con fruta? No. O sea, hay que reemplazar los valores de A Bien, por habría que 3 y los reemplazar valores de B valores por de 5. A y de B. Vamos a apuntar el... Serán 3 octavos y 5 octavos. Claro. A ver, vamos Sí. a fijar pantalla. Esperen que deje de compartir. Y vamos a fijar pantalla. Bien. A mí me están diciendo que hay una operación rara, que cuando yo la defino, le vamos a poner triangulitos porque no me va a salir la hojita, ¿sí? Que la operación esa rara entre A y B se define como A sobre... Vamos a ver. sobre A más B, B sobre A más B. Dividido. Dividido B B sobre A. B sobre A más A. sobre A más B. Y me piden el resultado de la operación entre 3 y 5. Como dijo, si no me equivoco, Delfina, ¿fuiste vos, Delfina? Sí. No, Hay que reemplazar, ¿sí? Entonces, sí, si yo me voy al paralelismo, este es A y este es B. ¿Está bien? ¿Qué me quedaría Sí. entonces acá? A sobre A más B. Entonces yo tengo que hacer 3 3 octavos. sobre 3 más 5. ¿Verdad? Sí. Dividido. B, 5. que valía 5, sobre 3 más 5. Este es más de ingenio que otra cosa. Y por lo tanto esto nos quedaría 3 sobre 8 dividido 5 sobre 8. Y por lo tanto, 24 40avos. No, Se da vuelta, se hay que cancelan y multiplicar quedan 3 la quintos. fracción dada Sí, vuelta. sí quedaba 3 sobre... a ver, 3 Juan quintos. dice 24 sobre 40. Por acá, ¿qué más están simplifica. diciendo? No, yo digo que hay que dar vuelta el 5 octavos, se cancelan los 8 y queda 3 quintos. Sí. ¿Y por qué me lo acusan a Juancito, pobrecito, de que está haciendo mal? Sí, Si es lo Me mismo. dejan ser. Saco mismo, sí. octava y me da 3, saco octava y me da 5, Profe, ¿por qué puso 4 allá? porque me equivoqué. No. Yo también le erro, ¿sí? O acá, si no me avivo de la octava, podría haber hecho de a poquito y haber dicho, bueno, mitad, 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 y me da de todas maneras el 3 quintos. Lo importante es, en lo que dijo Juan sobre todo, lo importante es no olvidarse que siempre que yo, se me fue la idea, que siempre que yo trabajo con fracciones y hago la operación, ya en tercero es obligatorio, ya desde segundo en realidad ya es obligatorio simplificar. Entonces lo que hizo Juan no está mal. La cosa es, siempre simplifico si se puede simplificar, y en ese caso sí se podía simplificar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál va a ser mi opción correcta? Cualquiera. 3 quintos. 3 quintos. Bien. Entonces nos vamos a llevar el cuadradito y lo vamos a poner en opción de la A. Y vamos terminando, creo que faltan unos cuantitos. Dice, Oh, no. ¿cuál de los siguientes términos algebraicos no es semejante a 12a cuadrado más b a la quinta? Orbe a la quinta. Por b a la quinta, sí. Ahí El se la A. voy a grabar. ¿Cuál no es semejante? El A. ¿Por qué la? No, el A sí Sí, es semejante, porque tiene el mismo oponente. Pero el B no. Bien, Juan.
Ah, pará. Cuando yo Había me entendido fijo en la por- semejanza de términos, me fijo en los exponentes de las letras, no me fijo en el número que está delante. Entonces yo me tengo que fijar que todas mis A estén al cuadrado y que todas mis B estén a la quinta. Entonces, ¿el A cumple A cuadrado B a la quinta? Sí. Sí. El C también. El D también. Y el E está escrito al revés porque está primero la B y después la A, pero la A está al cuadrado y la B a la quinta. El único que no verifica es el B. Y no sé por qué me las copia acá arriba las X, pero... Entonces acá la opción es la B. ¿Está bien? Porque es la única que no respeta los exponentes. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Vamos con la 10. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el área pintada? Ahí se las hago. ¿Cuál les parece? El área pintada. Sí. Ah, Solo la parte grisecita. Solo el tercero. 3, solo el tercero, sí. Nota esa opción. Bien, nota esa opción. El tercero y el primero. ¿Qué opina el resto? Sí. Porque después se anula, digamos. Se cancela. Exacto. En este, a ver, si yo escribo x más y al cuadrado, dice acá, ¿no? X más y al cuadrado, así. Yo tendría que hacer el cuadrado del primero, Sí. o sea, x al cuadrado, más 2 veces el producto del primero por el segundo, o sea, sería 2 veces x por y, más el cuadrado del segundo, que sería y cuadrado. ¿Está bien? Esa Sí, después sería el área de todo El cuadrado entero. el cuadrado completo, lo blanco y lo gris. Pero como después dice menos el doble de X, y Bien, yo la parte que no está pintada son los rectángulos que tienen uno base X y altura Y, el otro base Y y altura X. ¿Está bien? Sí. Entonces, si yo le resto el área de los dos rectángulos, eso, digamos, verificaría el área pintada. Por lo tanto, la opción 1 es correcta, y la otra opción que es correcta es la última. ¿Por qué? Porque cuando yo cancelo este término y este término, me queda simplemente x al cuadrado más y al cuadrado. Sí. ¿Sí? Entonces, son correctas tanto la 1 como la 3, y por lo tanto nuestro cuadradito tiene que venir acá. Esperen que... Ya atiendo los chats que me mandaron. Sería 1 y 3. ¿Está bien? Sí. Sí. Esta es la ultimita, vamos. Y vamos con el ultimito. Dice, ¿qué expresión resulta al resolver a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado más a menos b? Ese creo que va a estar más fácil si lo hacemos en el pizarrón. ¿Sí? Así que denme 2 segundos que lo copio. A más b por a cuadrado menos ab
más b cuadrado, más a menos b. Pero acá hay un corchete. A ver. Pasó. Ahí está, profe, no me andaba. Está bien, me alegro que puedas escuchar ¿Qué es bien el cartel que salió? No sé. el cartel que salió. Dice, no se puede minimizar Zoom mientras estás con pantalla compartida, mientras estamos grabando, para que después salga la grabación. Ah, Eso dice el cartel. ¿Ven bien el pizarrón? sí. Bien. Entonces, acá hay un corchete. Escribir rechueco. ¿Qué hago primero? Paréntesis. Pero el No, paréntesis no tiene nada para Pero resolver. no hay nada para resolver en el paréntesis, así que corchete. El corchete, bien. Y para resolver el corchete, lo que yo tengo que hacer es sacar los paréntesis porque hay una suma y por lo tanto me va a quedar a cuadrado menos ab más b cuadrado más a menos b. ¿Está bien? Sí. Sí. Bien. Sí. ¿Y ahora qué tengo que Entonces hacer? quedaría a al cubo. Bien, distribuir, exactamente. A al cubo, a por este me queda menos a cuadrado b. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. A por b cuadrado me queda AB al cuadrado. ab cuadrado. A por a me queda a cuadrado. ¿Está bien? Y a por Después, b menos ab. ¿Estamos de acuerdo? sí. Sí. Y ahora multiplico b. B por a cuadrado me queda más b a cuadrado. B por menos ab me queda menos a b cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. B por b cuadrado, b B cubo. al cubo. B por a más ab. Sí. Y más b por menos b, menos b al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué Sí. puedo hacer? Ahora cancelar. Cancelar. Este se va con este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este se va con este. Ujú. Y este se va con este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces queda A al cubo, al cuadrado, B al cubo, B al cuadrado. Menos B al cuadrado. Menos b al cuadrado. Entonces, Bien. ¿qué pasó con esta cuenta? Esta cuenta hubo que primero resolverla en papel. Y recién me voy a mi práctico, ¿sí? Me encanta cancelar todo. Ahí es hermoso cancelar todo. ¿Y cuál va a ser nuestra opción correcta? La A, la B, la C, la D, La A. la A. Ah, ¿Está bien? Entonces vamos a copiar este porque si no me aparecen allá. Pensé que iba a ser más difícil, pero no. No, es sencillita. Y fíjense que aún con las explicaciones que hemos ido dando, que nos tuvimos que reconectar y demás, pudimos trabajar bien, ¿sí? Obviamente la prueba va a ser un poco más corta, ¿sí? Pero más o menos este va a ser el estilo, ¿sí?